Un buen quórum. Sí, acá tengo casi 250. Bueno. Bueno, está bien. Adelante, Pablo, gracias. Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia, amigos de Argentina, de Colombia, de toda Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros de vuelta en esto que hemos denominado nuestros Clash patrocinados por Asilfar, en donde presentamos e invitamos a destacadas figuras de algún tema específico a confrontar opiniones. Clash es confrontamiento, enfrentamiento. Así que confrontamos opiniones, ponemos perspectiva y le ponemos perspectiva a temas de actualidad. Y la idea entre todos es componer un poco más las ideas particulares de cada uno sobre temas de actualidad. Asilfar, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, se place otra vez en presentar a las personas y destacados profesionales que nos acompañan hoy para hablar de este tema que es salud mental en tiempos de COVID. Importantísimo, a veces nos preocupamos por otras cosas y nuestra atención se fue a otros lugares, siempre escuchamos de contagios, de vacunas, de UCI, de números, pero también estamos todos sufriendo las consecuencias de una larguísima etapa y muy compleja que nadie esperaba. Así que hoy nuestros invitados, los voy a mencionar simplemente a los doctores Rodrigo Córdoba, director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por venir, encantadísimo de tenerlo con nosotros. Y el doctor Iván Darío González, muchas gracias, doctor, también, exministro de Salud, también. Ahora, estas son solo las presentaciones de ellos y de su historia y de su hoja de vida. Va a hablar ahora nuestro amigo, el doctor José Luis Méndez. Y también nuestro amigo desde Argentina, Marcelo Garbini, médico psiquiatra, miembro de la Asociación Argentina del Humor. Marcelo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y participar en este interesantísimo debate que hasta aquí ha abierto una gran expectativa. Doctor Méndez, le dejo en las manos la moderación del Clash y estamos aquí escuchándolos. Bueno, muchas gracias, presidente. Les doy la bienvenida a todos los asistentes en esta etapa tan difícil en la que definitivamente, como decía el doctor Carlos Francisco Fernández esta mañana cuando hizo referencia a nuestro Live Clash en el programa Arriba Bogotá de City TV, donde la gente está cansada de los diferentes seminarios web y está hasta la coronilla. Y por demás, con la ley de Murphy detrás, porque ya nos pasó por primera vez que desde el equipo principal de Asilfar no nos pudimos conectar. Algo pasó, pero aquí estamos desde el celular y espero que para bien en esta hora y media larga. Después de la hora y media queremos responder algunas preguntas que vamos a recopilar desde el chat. Por favor, pongan sus preguntas en el chat. Tener casi 300 participantes en este momento para nosotros es un éxito. Para los 25 asociados de Asilfar, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, productores locales, productores de competidores, es muy grato tener esta participación con estos panelistas de altísimo nivel en un tema que al estarse ya terminando el mes de la salud mental y de otras patologías, pero particularmente el mes de la salud mental, nosotros vemos con gran relevancia tener este debate, que sea un debate en el que partamos de parte científica, de datos claros, de evidencias que el doctor Rodrigo Córdoba nos va a poner sobre la mesa, de poder compartir con el doctor Iván Darío González todo el tema de política y más, porque hemos hablado que de esto podríamos hablar hasta 3 o 4 días seguidos en sus días y noches y no acabaríamos. Pero es indiscutible que nuestros panelistas del día de hoy, con nuestro agradecimiento y de nuestra junta directiva, al doctor Rodrigo Córdoba, profesor de la Universidad del Rosario y director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. El doctor Rodrigo es un prestigioso prestante psiquiatra colombiano, es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y además es miembro actual del Comité de Planeación de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Él iniciará el día de hoy con una presentación que esperamos que todos disfruten, que tomen sus notas y preparen sus preguntas.
Contaremos igualmente después en un conversatorio, después de la presentación del doctor Rodrigo, no tendremos más presentaciones, sino que tendremos un conversatorio con el doctor Iván Darío González, exministro de Salud, ex viceministro de Salud, que es un médico con magíster en Administración de la Salud de la Universidad Javeriana de Bogotá y ha sido profesor universitario y consultor de firmas nacionales e internacionales. Fue director ejecutivo de Javesalud y se desempeñó como director de gestión corporativa en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gran amigo, además, en su despacho siempre tuvimos la mejor receptividad a todas nuestras peticiones y nuestras sugerencias al ministerio de su época. Y tendremos al doctor Marcelo Garbini desde Buenos Aires, que es médico psiquiatra, miembro fundador de la Asociación Argentina de Trastornos del Humor. Ya hablaremos de eso. Y es miembro fundador, tiene más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica. Además, es actualmente el director médico corporativo para Argentina y Latinoamérica de la Corporación Römers. Yo los invito, queridos doctores, a que cada uno en su momento pues, pueda presentar un saludo a la audiencia, pero que tengamos presente que este tema es un tema cotidiano. Es un tema que en el Plan Decenal de Salud Pública, que no podemos olvidarlo, que va desde el 2012 al 2021, está unido en la dimensión 2 al tema de convivencia social y que se relaciona con el desarrollo humano y social de las personas, en todas las etapas del ciclo de vida y con un enfoque diferencial. O sea, es un tema transversal muy importante que se refleja, como ya lo habíamos dicho, en lo cotidiano y que apunta a una cosa, doctores, que apunta, como lo dice la política central, al disfrute de la vida. Al disfrute de la vida, además de promover las relaciones entre las personas. Y en esta etapa en que nos encontramos, por eso Asinfar propone este tema y nos alegra que sea con estos especialistas y en este momento, en esta etapa de distanciamiento social, de aislamiento que hemos tenido voluntario y de emergencia sanitaria, donde existen muchos factores, hay muchas preguntas que responder. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo a los ya más de 300 participantes que están conectados, vamos a darle paso a nuestro primer panelista, al doctor Rodrigo Córdoba. Doctor Rodrigo, bienvenido y gracias por aceptar estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. José Luis, muchas gracias, muy buenos días, un saludo muy especial, lo mismo a Pablo. Mi gratitud por haber considerado mi nombre para participar en este foro. Creo que el tema de salud mental cobra tal vez cada vez más vigencia. De hecho, yo el símil de que si quizás todas las situaciones físicas han sido unas huellas de can, la salud mental dejará huellas de elefante. Y seguramente será la gran necesidad de la transformar y prestar una serie de servicios mucho más ambiciosos y mucho más completos. Pero también quiero llamar la atención que el tema de salud mental, la preocupación por salud mental, no es un tema post-pandémico, no es un tema pandémico, es un tema prepandémico. Y de hecho, allí hay una serie de datos que así lo corroboran. Y aquí, ya que está Iván, aprovecho mi gratitud por ser uno de los motores y dinamizadores de que Colombia cuente con una política nacional de salud mental, que tenga un COMPES, que tenga recursos para hacer una realidad la posibilidad de transformar estos procesos. Y qué oportunidad o qué coyuntura más valiosa que sea en estos días post-pandémicos. Han sido muy generosos los organizadores de permitirme hacer una presentación de una serie de datos. Trataré de ser lo más breve y lo más ágil en ese sentido, pero creo que nos puede dar espacio para la discusión, que lo considero muy valioso. Entonces, sin duda, voy a pasar muy rápidamente en este proceso. A ver, está la tapa, pero no se me gira. ¿Será que necesito un control allá? Porque no se mueve. Ya. No, ahí ya. Listo. Entonces, les planteaba una visión sobre la salud mental, los problemas, los trastornos, el impacto específico, algunos estudios en Colombia y mis recomendaciones. Inicialmente planteo que necesariamente tenemos, y es una de mis láminas que yo creo que todos se deben haber cansado de vérmelas, es que la visión del estigma es una de las batallas inconclusas que libramos los profesionales en salud mental. La doctora Brundtland, que fue directora de la Organización Mundial de la Salud, deja esta frase que a mí me parece un epígono.
La enfermedad mental no es un fracaso personal, esto no es de una persona, sino de que es un proceso amplio. Tomo una frase de Iván que me ha impactado: la salud mental hay que hablarla en primera persona. La salud mental no es de los otros, es de nosotros. Y en ese sentido, los profesionales de salud mental tenemos que reconocer que si ha habido algún fracaso es de nosotros, que no hemos sido capaces de dar una respuesta a quien sufre sus casos. Y si ustedes ven, este es uno de los trabajos de campo, a mi juicio, más ambiciosos para América Latina. Es el trabajo de campo del 2017 y del 2018 de la Organización Panamericana de la Salud, y que se hace público en el 2019 y a mi juicio le ha faltado debate. El 59% de los años de vida ajustados por discapacidad, es decir, que las personas que viven menos o viven de mejor calidad, tienen un 59% corresponde a enfermedades no transmisibles. Y una quinta parte de eso corresponde a trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidio. Es decir, estamos frente a un problema que era prepandémico por la época y que necesariamente con esto vemos que se ha activado, y por eso muy lúcido y muy oportuno llamar a discusión este tema en el ámbito. Colombia tiene cifras importantes, pero como nos están oyendo desde diferentes esquinas, si ustedes se dan cuenta, no todos los países, sin ninguna excepción, cómo viven menos y peor, el impacto de los trastornos mentales, suicidios, abusos de sustancias neurológicos es notablemente significativo. Colombia un 35%, Argentina, que sé que algunas personas nos oyen, 34%, es decir, estamos frente a una situación que aún antes ameritaba una mirada de fondo y un detalle particular. Los cuadros más comunes, como así los referencian, son lo que todos conocemos. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, hace 20 años, el grupo de Murray y López en Boston había planteado depresión, trastornos de ansiedad generan una discapacidad significativa, pero si ustedes se dan cuenta, todos los cuadros clínicos y algunas enfermedades neurológicas que podrían tener una atención mucho más específica. Por ejemplo, creer que le sigue costando tanto en la vida las personas diagnósticos como de epilepsia es francamente absurdo. Si somos capaces de detectar temprano, de intervenir precoz de una manera integral y adecuada, podríamos tener una vida distinta. Presento los datos de Colombia, porque Colombia tiene la particularidad, tenemos un debate académico, hemos pedido 4 cuadros hemáticos en menos de una mañana, pero tenemos datos que nos permiten evidenciar. Tenemos un estudio del año 93, un estudio del año 97, un estudio del 2004, y esta es la encuesta nacional de salud mental del año 2014, hecha por el grupo de la Universidad Javeriana, en asocio con el Ministerio de Salud, y ustedes ven que los datos más conservadores en Colombia, por lo menos 1 de cada 10 personas han tenido, tienen o tendrán en algún momento de su existencia un diagnóstico de enfermedad mental que incida de manera significativa sobre su calidad. Y bien, en esa mirada y sobre ese mismo eje que propone la encuesta, quiero hacer algunas anotaciones muy puntuales frente a lo que es la visión de salud mental. A veces las personas tienden a confundir la salud mental es la ausencia de enfermedad. No, la salud mental son los subes y bajas de nuestra vida, es subir y bajar, es enfrentar las situaciones cotidianas. Y creo que frente a una situación como esta nos hemos visto retados de manera significativa. Hemos cambiado en la sonrisa y el optimismo de las 8 a las 10 de la mañana, y a las 3 de la tarde tenemos otra situación distinta, y muchas veces por las noticias, por las informaciones, y esto es un reto. Los problemas, que son esas situaciones, los síntomas que terminan convirtiéndose en disfuncionales, en duraderos, que no adquieren el nivel de trastorno y los trastornos. Entonces, en esa misma perspectiva, la visión de salud mental es la capacidad de adaptarnos frente a una serie de circunstancias y que generan una posibilidad de un bienestar en lo propio y en lo colectivo. Y en ese sentido, en esa capacidad adaptativa, es cómo esos recursos, cómo eso que traemos desde la fábrica, desde nuestro código genético, cómo lo vamos construyendo en la medida que nos vamos formando y generamos una posibilidad de estar con los otros, de generar procesos empáticos, de reconocer en el otro y construir un capital que es generar un núcleo primario, básico, como es la familia, y construir o ayudar a construir un desarrollo en el orden de los demás. Y en lo particular, el impacto que genera lo que es todos los días.
las situaciones inesperadas, las pérdidas, algo que salía sin que nosotros teníamos previsto y cómo nos adaptamos a esas situaciones en los cursos de vida. Dejo un tema, seguramente daría para otro foro de un día, el tema de las violencias, pero sin lugar a duda, hay que entender que la violencia es un fenómeno social, que aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es el acto violento, que es lo que lleva a un ser humano. Bien, y ya durante la pandemia, sin lugar a dudas, desde marzo, si ustedes se dan cuenta de las publicaciones tempranas en ese sentido del Lancet, mostraba que definitivamente el impacto en la pandemia, lo que genera, lo que aumenta, el catalizador de estos procesos, termina siendo el impacto directo del virus sobre la sociedad y sobre los individuos. Y las medidas que se toman, que pueden ser controvertidas, sin lugar a dudas, considero que aquí surgen lo que fueron la construcción de los datos, que terminan siendo como el clima. Entre más datos metamos, pues más incertidumbres tenemos, la visión de lo que surge allí de los aportes desde la economía y la economía social, y la visión de los políticos que a veces tradujeron esta información. Y es muy importante tener esto, es para recalcar que definitivamente en un camino largo que nos espera tenemos que ser humildes, tenemos que ser constructivos y clarificar todos estos fenómenos que a mi juicio es lo que terminan impactando. Uno, el miedo, es decir, el temor a infectarse, el temor al contagio, que esto signifique que nos recuerde de manera constante y permanente que los seres humanos somos finitos y de esta manera cómo esto puede impactar sobre nuestras personas cercanas, sobre nuestros parientes. El distanciamiento físico, los afectos, sin lugar a dudas, el mundo es una cadena de afectos, los seres humanos somos una cadena de afectos, así como aislarse salva vidas, también un abrazo salva vidas, una mirada, una sonrisa salva vidas. Las preocupaciones de lo que podría venir, las pérdidas laborales, los descalabros sociales y sin lugar a dudas, así como ha sido un gran triunfador la virtualidad, la gran cantidad de que la desinformación de la información ha sido. Y esto ha traído situaciones, si ustedes ven, publicadas desde un principio, de un variopinto de síntomas, ansiedad, tristeza, rabia, vergüenza, los trastornos del sueño tan comunes, el cansancio que se ha hecho más común y daré unos comentarios en ese sentido y al final y la sensación de frustración. Pero en Colombia no ha sido ajeno. Iván Darío González con el grupo Gresa nos ha presentado datos desde agosto, tengo los datos de una comunicación de agosto, donde sin lugar a dudas muestra cómo en Colombia sucedió una situación muy similar a los datos que presentaba el Lancet, esa sensación de peligro, esos cambios que obligó a todas las personas, esas dificultades en los aislamientos para una nueva forma de vivir, cómo y de qué manera termina impactando los determinantes sociales, los cambios, y si ustedes se dan cuenta en Colombia, impacta de similar manera como yo creo que sucede en América Latina. Ansiedad, depresión, alaridos en el cuerpo de los fenómenos emocionales y soledad. Es decir, esto no es del mundo, esto no es de Europa, esto no es de China, sino que viene de nuestra propia realidad. Y estoy seguro, gracias a mi constante y activo permanente por tan buenos y queridos amigos en Argentina, que suceden situaciones similares. Hablando un poco más de los problemas serían ya esos síntomas, esas características específicas que se vuelven manifestaciones, que se vuelven situaciones que son duraderas, que son disfuncionales, que pueden estar aisladas como el insomnio, pero el insomnio duradero persistente, la irritabilidad, los cambios marcados del ánimo, pero que no adquieren una característica de trastorno o esos desenlaces en situaciones traumáticas. Y aquí ha sido el manejo empírico de muchas de las personas, como ha sido el alcohol o el abuso de sustancias, que adquieren unas características de dificultad o problema y que traen dificultades en el funcionamiento. Y si ustedes empiezan a ver estudios de los que han surgido en Colombia, el grupo de Profamilia, por ejemplo, presenta muy recientemente estos datos, donde piensan la mayoría de las personas en un porcentaje casi absoluto que la pandemia es definitivamente un problema grave. Esto en unas 3/4 partes se han sentido nerviosos y han tenido sensación de cansancio como tal o se ha sentido inquieto. Algunos han sentido sensación de rabia, de molestia, de incomodidad, otros
desesperanzados y en un porcentaje menor, pero también notablemente significativo, han reportado la tristeza. Y aquí quiero llamar la atención, no un cuadro clínico establecido, sino una manifestación o un síntoma en este sentido. Y en términos de fuentes, identifican una serie de fenómenos de estos síntomas. Obviamente el temor de que a la familia le pase algo, la necesidad de protegerla y que no reciba una atención pronta e inmediata, que los ciudadanos no acojan las recomendaciones. Todos oímos críticas, es que nadie cumple, nadie está haciendo. Lo social, la preocupación, somos seres gregarios, la preocupación por los que están más frágiles, que yo creo que es una preocupación que tiene que ser activamente y constante, y obviamente las situaciones asociadas a los fenómenos mentales y lo que se describió inicialmente con mayor datos en términos de prevalencia, como han sido los fenómenos de violencia al interior del hogar. Y si lo vemos, este estudio Pro Familia tuvo la ambición de tomar datos en diferentes ciudades, áreas de la costa como Barranquilla y Cartagena, Cali, Medellín, y si ustedes ven allí ya discriminado de una manera, hay una gran cantidad de síntomas, un variopinto de síntomas, pero la sensación de nervios, de sentirse nervioso, cansado, impaciente, era la más notable. Pero había gente que decía que era que nada lo calmaba, y si se dan cuenta también en datos importantes. Y este es un estudio del grupo de Fundacrecer, el grupo de Miguel Betín, 1848 encuestas en áreas urbanas y en áreas rurales, y si se dan cuenta también en casi la mitad de las personas se sentían inquietos o angustiados. Pero quiero llamar sobre los datos de Fundacrecer del grupo de Miguel, sobre este dato que me parece muy importante. Y es que una cuarta parte empezó a generar conductas asociadas al trastorno del control de los impulsos. Alcohol, tabaco, abuso de sustancias psicoactivas o juegos de azar. Curiosamente es uno de los temas de salud pública que no se ha tocado a profundidad, pero que se ha visto resultado en este sentido. Más los hombres que las mujeres, pero si ven ustedes, una quinta parte de las mujeres también tiene un impacto importante, y por nivel socioeconómico todos los grupos se veían allí impactados un poco más en quienes tenían un nivel socioeconómico más bajo. Y este es un trabajo del grupo de la Universidad Javeriana, del grupo de Carlos Gómez Restrepo, Miguel Uribe y colegas de las nuevas promociones con adultos jóvenes, adolescentes, estudiantes, y si ustedes ven los síntomas de ansiedad y depresión son notablemente significativos, 46% en estudiantes universitarios, adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, estamos frente a un problema que es notablemente significativo. Y en términos de los trastornos, algunos se preguntan cómo hacemos diagnóstico los psiquiatras. Y aquí yo creo que es importante llamar la atención que nosotros hacemos diagnóstico, no tenemos pruebas biológicas específicas. Entonces hacemos diagnóstico según los criterios de investigación. Estamos en una discusión académica muy interesante, pero la característica es que hay un cambio en el funcionamiento previo, hay una presencia de síntomas durante una unidad de tiempo y hay un compromiso en la funcionalidad. Pero si son tan comunes las manifestaciones emocionales, ¿por qué las personas no las reconocen? ¿Por qué no aceptan que algo está pasando? Y hay tres razones importantes. Uno, es que ponen en el cuerpo esas manifestaciones emocionales. Es decir, el cuerpo termina dando alaridos porque algo está sucediendo en el fenómeno emocional. Yo tengo una perspectiva, yo tengo una visión monista. Yo creo que el cuerpo y la mente son una unidad, que los fenómenos mentales son producto de las alteraciones del cerebro, de procesos que se dan en la circuitería cerebral, y en el cuerpo, en las manifestaciones físicas se terminan expresando. Las síntomas que se terminan atribuyendo, normalizando, psicologizando los procesos, es que es apenas normal, como no, si todo el mundo está, pero allá hay una serie de manifestaciones. Y la vergüenza o creer que no se le puede ayudar. Muchos estudios muestran, insisto nuevamente, sobre el estigma. Todos creen que
es suficiente con la voluntad que poner de su parte, y muchas veces es insuficiente, y es importante buscar un profesional de la salud. En ese sentido, tenemos datos nuestros del Centro de Estudios Rosalistas de Salud Mental. Hicimos un estudio donde obtuvimos 2.018 respuestas en población general, y eran más mujeres que hombres. Había la mayoría viviendo en pareja y vivían en área urbana. Si ustedes ven, esta es la foto de los datos de la muestra que tomamos, y encontramos en población general también, pero vemos que en profesionales de la salud, mostraré algo, pero encontramos ya allí diagnósticos de depresión, trastornos de ansiedad, riesgo de suicidio, y en quienes más los vimos eran personas más jóvenes, sin vínculos afectivos, sin pareja, en mujeres, y que tenían antecedentes de enfermedad. Y aquí un llamado de que es muy importante mirar con mayor detalle en este sentido. Solo dos comentarios finales para ajustarme al tiempo y abrir el debate. Algunos datos sobre profesionales de la salud. Y ustedes ven este metaanálisis tan ambicioso de tanta gente en 62 estudios, con una muestra de 162,000 trabajadores de la salud en el mundo. Este metaanálisis, ustedes ven los datos de ansiedad, costado izquierdo de ustedes, y los de depresión son notablemente significativos del impacto que genera esta situación relacionada con la pandemia en los profesionales de la salud. Nuevamente, otro estudio, quizás otro metaanálisis un poco más reducido en el AN, en la muestra, pero que agrupa 3 estudios hechos con el GAD-19, que es uno de los, GAD-7, que es uno de los cuestionarios de tamizaje en ansiedad, y con PHQ, el cuestionario de salud del paciente en su 9ª edición, que mide depresión. Si ustedes ven también, los datos son muy importantes frente a la situación de salud mental en Colombia, en Argentina, en América Latina y en el mundo, como lo pueden ver. ¿Qué grupo más impactado? A pesar de que todos los grupos están, curiosamente, profesionales de salud, enfermeras y enfermeras mujeres, con los datos que ameritan quizás una intervención más juiciosa en este sentido. Y si ustedes ven qué sucede, lo que pasa en las salas, hay una diferencia notable en las salas, otras salas que tienen que ver con otros servicios, y las salas relacionadas con COVID-19, donde el aumento de la ansiedad, el aumento de la depresión y de un cuadro clínico que va a dejar una huella de elefante, que es el trastorno de estrés postraumático. En todo modo, en Estados Unidos también este dato es muy llamativo, porque si ustedes ven en entrenamiento, residentes e internos, donde se hace esta muestra, ansiedad, una medida tan genérica como el estrés, y burnout, están mostrando datos notablemente significativos de que quienes están trabajando en este momento en pacientes con COVID-19 tienen un impacto emocional. Seguramente, ahora que José Luis lo decía, salud ocupacional debería tomar nota en este sentido. Bueno, y solo un estudio que hicimos desde CERSAME, mi reconocimiento a Juan Fernando Cano, Marcela Alzate, Jairo González, que han tomado datos en este sentido que me parece muy interesante. Colombia tiene 16 programas de posgrados en psiquiatría, y se contactaron otros especialistas con reconocimiento y actividad. Se pidieron respuestas durante un mes, solo respondió un porcentaje, por eso se hizo una segunda encuesta, y si ustedes se dan cuenta, es muy curioso lo disímil de las respuestas con los jefes de departamento de psiquiatría y 32 psiquiatras reconocidos. Las expectativas que tienen, definitivamente, si ustedes ven la propuesta, la perspectiva desde la mirada del sector académico, es tener unos programas de atención en trastornos con diagnósticos ajustados, esos que tenían un diagnóstico y que pasó la pandemia, que se ajustaran a ese proceso, generar expectativas de acompañamiento emocional a las personas, y programas de atención a poblaciones especiales, fundamentalmente niños y adolescentes, trabajadores de la salud y personas mayores.
Y si les preguntábamos qué podemos hacer para ayudar a la población, llamativamente, tenemos que aprender. Nadie ha vivido la experiencia del virus. Entonces, tenemos también que entrenarnos y capacitarnos para dar respuestas específicas de acuerdo al grado de vulnerabilidad. Debemos generar lo que hacemos nosotros, tolerar la incertidumbre y promover el optimismo, apoyo emocional en ese sentido, evaluar, estudiar, tomar datos, pero sentimos desde la academia que somos incapaces para conseguir recursos en ese sentido y creo que deberíamos movilizarnos la mitad en ese sentido. Los temores en este sentido, en general, un porcentaje importante se sentía seguro de poder ayudar, pero si ustedes ven un porcentaje también significativo, no participaba en esto, tenía dudas cómo participar de este proceso. Muchos de los jefes de departamento también tenían temor por la situación económica y social en este sentido. Y bueno, vamos perdiendo, generalmente nos hemos preparado más para tener elementos de protección personal y se ha perdido un poco el temor en ese sentido, pero sin duda prepararnos a los nuevos tiempos trae un reto particular. Preocupaciones importantes por los abandonos de los tratamientos, es decir, el seguimiento farmacológico y psicoterapéutico. Hay una preocupación de fondo en este sentido y se han visto limitados el acceso a los psicofármacos porque los pacientes han dejado de continuar o porque se han automedicado y han sido unos procesos curiosos que se han dado. Y en otro color, ¿qué piensan? ¿Por qué de una manera más específica, cómo veríamos que se va a ver afectado? Y necesariamente la mayoría o un grupo importante considera que la relación de la esencia de nuestro ejercicio, como es el vínculo, la relación médico-paciente, se va a ver afectada por la telemedicina. Sin embargo, la mitad cree que es lo que tenemos, que es lo que hay y que tenemos que aprender a manejarla y a solucionar de una manera particular con esto. Y si ustedes ven en una pregunta posterior, creen en un 60% casi que la teleconsulta se aumentará, que los canales virtuales es una posibilidad que se facilite el acceso y ojalá lo desarrollemos de manera adecuada para garantizar los derechos. Sobre estos datos que yo creo que abren y sirven de entrada al foro, creo que podemos tener solo yo 3 elementos aquí en este sentido. Este dato es uno de nuestros investigadores, el doctor Jairo González, ha llamado la atención y en lo que hemos llamado la atención, que hemos tenido una primera ola, un primer impacto, que fue la manifestación de los síntomas iniciales, es decir, eso que fue el impacto sobre la salud mental o los problemas que se convirtieron, pero una segunda ola está ya con la aparición de cuadros clínicos establecidos, con los trastornos como tal, que hacía mención, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad. Pero estamos viendo ya una tercera ola, que es la sensación de fatiga, de cansancio, donde casi termina convirtiéndose en la forma de funcionamiento de las personas. Solo 3 llamados en este sentido. 1, tenemos que promover, aprender a manejar, a entender la incertidumbre porque no tenemos, nadie sabe en concreto nada, y quizás promover el optimismo. Y en ese sentido, la posibilidad es esta palabra que viene del inglés, pero de convertir las situaciones difíciles en experiencias favorables y enriquecedoras. Y miren qué es lo que ha hecho la gente en los diferentes grupos etarios. Estos son datos del estudio de Profamilia. Los más jóvenes ven películas, pero si ustedes ven todos los grupos de edad en un porcentaje muy similar, usan redes sociales para estarse informados o conectados, y los más mayores mantienen diariamente contactos con familiares y amigos. Y yo creo que esto es algo que debemos fortalecer y promover. Cocinan todos, es decir, seguramente vamos a comer mejor porque las nuevas generaciones se entrenan a esto, pero lo que tiene que ver con salud y bienestar se ha venido abajo. Poca actividad física, a pesar de que es un dato importante,
Y si nosotros vemos esto, y yo creo que es importante promover, en mi última lámina, es importante tenerlo en cuenta. Practicar la idea, ojalá tener la capacidad de oír a las personas buscando un espacio sin juzgarlos, sin condenarlos, permitiendo que ventile lo que le genera angustia, poniéndose fonendoscopio en sus necesidades, pero que no sea suficiente, que tenga la capacidad de derivar. Y yo espero que esta conversación de esta mañana por lo menos quede la premisa de que todos tengamos claro que el equilibrio emocional también se rompe y que eso sirva de elemento para buscar ayuda. Solo dos visiones en este sentido. Uno, que tenemos que tener una serie de pautas, que no debemos olvidarnos del autocuidado. Es importante invitar a todos que hay que cuidar las necesidades básicas, que hay que mantener, comer bien, hacer ejercicio es crucial. Es importante entender que 8 horas de trabajo, pero 8 horas de actividades lúdicas y 8 horas de descanso son necesarias. No perderse de los colegas, así como teníamos generalmente el café o la reunión de los viernes, mantengámosla, así sea por la virtualidad, el contacto con la familia. Yo creo que ese es un motor crucial, los afectos, los amigos son los hermanos que uno escoge, mantengamos el contacto con los familiares, monitorizar nuestras emociones, que empecemos a dormir mal, a comer mal, que estemos irritables, limitar la información de una manera mucho más específica y sin duda conformar grupos de apoyo que sin duda en nuestras áreas de trabajo son una situación importante. Yo con esto dejo mis comentarios iniciales, me pongo al servicio en la medida que esté alcance para el foro y ojalá Iván nos contara de lo que ha sido uno de los logros más importantes para la salud mental en este país, como es la Política Nacional de Salud. Bueno, muchas gracias. Oh, gracias a ti, Rodrigo. Los aplausos se oyen en toda la web, porque indiscutiblemente traes a la mesa unos datos que nos sirven para convertirlos en información real, información que nos ayude a afrontar esa incertidumbre que pones como inicio de todo esto. Esa incertidumbre que no es solo en lo que va a pasar con los contagios de COVID y todo lo que vemos todos los días, porque bien resaltas que lo que tenemos es ese impacto cotidiano de la información, de la desinformación, que nosotros podemos, en este momento con esa última diapositiva que pones, ojalá todo el mundo haya podido tomarle una foto y la ponga ahorita encima de la mesita de noche, y vamos a volver sobre todos esos temas, porque sin duda has mencionado elementos fundamentales para esta audiencia tan diversa que tenemos. En algún momento los profesionales de la salud que nos acompañan, tanto de nuestra industria como del sector salud, que amablemente han atendido esto, ya más de 400 participantes que están aquí, tienen que ver para algunos en particular con estos resultados que presentas y para otros con esos temas tan cotidianos como son la violencia intrafamiliar, las alteraciones de las relaciones. Esos son los 3 bloques que vamos a poder pasar ahorita, y necesariamente el tema de las adicciones y el abuso y el consumo de sustancias psicoactivas. Pero has mencionado para cerrar algo muy importante, y es que aquí tenemos al doctor Iván Darío González, un coautor de la política de salud mental en Colombia. Ya volveremos con el doctor Marcelo a conversar un poco sobre Argentina y el Cono Sur, pero en Colombia tenemos una política de salud mental que ya lleva 2 años, Iván, y qué bueno, gracias por estar con nosotros. Te invito a que compartas con todos inicialmente lo que Rodrigo nos está invitando, a que pasemos de la información para disminuir la incertidumbre al proceso continuo con la comunicación, que es que construyamos algo en común, que es lo común que tenemos acá, y ojalá alcancemos a llegar a dejar claras las bases para un proceso de educación que nos permita adaptarnos, que nos permita llegar a esa resiliencia que Rodrigo menciona. Bienvenido, Iván. ¿Qué tenemos que decir sobre qué se fundamenta todo esto en Colombia y qué es la política de salud mental? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Luis, a ti, a Sinfar, a Pablo por la introducción y la invitación. Por supuesto, a Rodrigo, que siempre nos ilustra. Esto ha debido ser al revés, que habláramos primero Marcelo y yo y después hablar a Rodrigo, porque después de que él habló no nos tiene nada que decir.
Siempre ha sido y será el decano de la salud mental y creo que eso hay que reconocerlo. Entonces, muchas gracias también a Rodrigo. José Luis, yo creo que el solo hecho de tener en este momento 400 personas conectadas, cuando tú bien lo dijiste, hay fatiga de todos estos seminarios, muestra la importancia de un tema tan relevante como la salud mental. La salud mental en Colombia y en el mundo estaba enferma antes de la pandemia y ahora está mucho más enferma. Entonces yo creo que la relevancia de este espacio que ustedes han creado adquiere valor por respeto y en virtud de las personas que se han conectado para desinvisibilizar, para volver visibles los temas de salud mental. Quisiera empezar pues muy rápidamente hablándoles del proceso de la política de salud mental. Este proceso lo había iniciado Alejandro Gaviria en los últimos meses del gobierno anterior y la decisión del ministro Juan Pablo Uribe fue construir sobre lo construido. Y eso nos llevó a invitar a un grupo de expertos, entre ellos el doctor Córdoba, y otras 14 personas de muy distintas disciplinas, trabajadores sociales, comunicadores, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, es decir, personas con un background muy diferente, inclusive personas que en algún momento habían sido adictas, por ejemplo, y se habían rehabilitado y conocían todo el proceso. Y ese grupo de personas trabajó durante varios meses con nosotros, con las personas del Ministerio de Salud, pues que estuvieron en esto, Ana María Peñuela, la doctora Nubia, la doctora Ida, todo el equipo del ministerio y estos expertos revisando evidencia, buscando la lógica de meterse. Al final salieron 2 productos de este trabajo. Un primer producto para quienes están en Colombia, la resolución 4886, que era la política de salud mental y es la sombrilla de todos los temas de salud mental. Y un segundo producto que fue la resolución 089, que es muy relevante porque Colombia siempre se había parado desde la producción de las drogas psicoactivas como país productor, pero nunca había reconocido que también era un país consumidor. Y yo creo que ese reconocimiento y esa resolución 089 son importantes porque para empezar a afrontar los problemas hay que verlos y hay que hablar de ellos con tranquilidad. Entonces, ese segundo resultado, la política integral contra el consumo de sustancias psicoactivas, fue clave. A partir de ahí, un trabajo de más de 2 años, se logró hace algunos meses que saliera el COMPES, política, digamos, pública, económica y social para la salud mental. El documento es el 3992, por si alguien quisiera revisarlo. Y eso le da a Colombia un marco normativo, recursos, y nos permitió trabajar desde Leticia hasta La Guajira y desde Quibdó hasta Bichada en llevar este proceso a todos los territorios. ¿Cuáles son los 3 elementos claves de la política? Lo primero son los enfoques y los principios. Yo creo que el enfoque es fundamental porque es un enfoque basado en el desarrollo humano y en los derechos. Es decir, aquí se están reconociendo unos derechos. Lo segundo es el curso de vida, el género y la diferencia poblacional y territorial. Ni Colombia ni América Latina son una mesa de billar, tienen múltiples particularidades y su riqueza está precisamente en la diversidad. Pero además tenía un enfoque, tiene un enfoque de salud pública, de determinantes sociales y de aproximación psicosocial. Y los principios también me parece relevante recordarlos, principios como la vida digna, la inclusión, la interculturalidad, la participación y la integralidad. Y de ahí partió esto con el propósito de promover la salud mental y la convivencia, garantizando la atención integral de todas las personas, las familias y las comunidades, y también el propósito de hacer gestión del riesgo. Esto es bastante histórico, José Luis, porque por primera vez en un lapso de
menos de 18 meses, se logró poner sobre la mesa la salud mental. Hay un informe muy lindo de hace varios años cuyo título es Sacar la salud mental de las sombras. Estoy traduciendo, puede no ser tan exacto, pero gran parte del problema de salud mental es que está invisibilizado, que siempre está en el sótano, que tiene un estigma, que si yo digo que quiero ir al psicólogo me dicen loco, y si se lo sugiero a alguien, pues me hace mala cara y me dice yo no estoy loco, porque nos cuesta romperlo. Entonces todo el enfoque de haber usado ese tiempo para hablar de salud mental fue eso, fue ponerlo sobre la mesa, llevarlo a los periódicos, apoyo de empresas muy importantes, del Tiempo, de City TV, que en su momento le hicieron mucho bombo a sacar adelante este proceso, y llegamos a, yo diría, cerca de 10.000 personas presentando estas políticas. El segundo tema grande son los ejes de la política, y el primer eje es la promoción de la convivencia y la salud mental. Y eso tiene todo que ver con cuidar los entornos, involucrar a los papás, aprender a manejar los momentos difíciles de la vida, la muerte de seres queridos, las quiebras de las empresas, el fracaso escolar, etc. El segundo eje es la prevención de los problemas de salud mental, y ya se mete mucho más en los individuos y en buscar grupos de riesgo para poder trabajar específicamente mecanismos de prevención. El tercero es el tratamiento, y Colombia y Latinoamérica tienen una deuda en tratamiento. Ahí se avanzó bastante, se dejaron en proceso varios hospitales que estaban avanzando en temas de salud mental. Se fortaleció con más de 21 medicamentos, Rodrigo, incluidos en el plan obligatorio de salud, el tratamiento de salud mental, con una inversión de cerca de 400.000 millones de pesos al año, y se visibilizó yendo a los territorios para hablarlo. El tercero es la rehabilitación y la inclusión, y yo creo, José Luis, que hay ahí unos temas fundamentales, porque seguimos con este estigma acá pintado en la frente de las personas que han tenido algún trastorno de salud mental, y tan grave como el estigma, el autoestigma. Entonces, rehabilitar e incluirlos y generar espacios para que sucedan está bien, y debe ser el norte. Y el último, que es fundamental de los ejes después de la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, es el trabajo intersectorial. Acá necesitamos al sector educación, necesitamos al sector de bienestar, necesitamos a la policía, necesitamos a las gestoras sociales. Es decir, el trabajo en salud mental es un trabajo que termina en un hospital, pero que debe hacerse en el ámbito comunitario, y por eso se requiere el involucramiento de muchas personas. Después de haber hablado del proceso y de los principios y los enfoques y de los ejes, quisiera terminar mencionando que el principal reto hoy sigue siendo la pandemia, que ha deteriorado algo que ya venía mal, y es la salud mental de los colombianos y de la región. Para nadie es un secreto saber que América Latina se va a llevar gran parte del dolor y de la pobreza y de la, digamos, desolación que va a dejar esta pandemia. Entonces, así como es importante invertir en otras cosas, va a ser fundamental que los gobiernos, las organizaciones, los gremios, como ustedes lo están haciendo hoy, José Luis, reconozcan esto como una prioridad. Antes era difícil, hoy va a ser muy difícil priorizar la salud mental, pero no podemos dejar de hacerlo. Entonces, con eso paro. Bienvenido, digamos, el espacio, todo el agradecimiento, el reconocimiento a ti, a Paulo por organizarlo, a Rodrigo por su trabajo, y a Marcelo para aprender todo lo que tenga para decirnos. Muchas gracias y seguimos conversando. Gracias, Iván. Sí, estamos aquí tomando nota sobre esas palabras que son de lo cotidiano, y vamos llegando desde la política. Muy importante el tema del desarrollo humano, de la interrelación y la convivencia de las personas, que en este contexto actual que vivimos es un gran reto, ¿sí? Y te sumo algo, Iván, que lo habíamos hablado, que es el tema intersectorial. Tú lo manifiestas, o sea, si no tenemos aquí involucrados a todos los sectores, va a ser muy difícil. Por eso también, además de la intersectorialidad, nos llama mucho la atención lo que está pasando en la región. Y aquí tenemos al doctor Marcelo Garbini, a quien le damos la bienvenida.
y la invitación a que nos cuente un poco en este contexto cómo ve la cosa en el Cono Sur, en toda la región de Latinoamérica que usted bien conoce, y la pregunta también del millón cuando mencionamos que usted es fundador de la Asociación Argentina de Trastornos del Humor. Ojalá nos comparta un poco qué quiere decir eso para nuestros asistentes. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, no te escuchamos. ¿Se escucha bien? Ya, ahora sí te escuchamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. José Luis, Pablo, muchas gracias por la invitación de parte de ASINFAR y también gracias Iván y Rodrigo por permitirme compartir este clash. En principio no sé si voy a poder cumplir con lo propuesto en el clash porque Pablo decía confrontar y la verdad que me parece difícil confrontar porque cuando lo escucho a Rodrigo y lo escucho a Iván casi que estoy totalmente de acuerdo. Parecen radiografías de nuestra región, de Argentina, particularmente los datos que mostró Rodrigo son muy similares a los de nuestra región, simplemente por contar uno de los trabajos que se hicieron, que hizo aquí una institución que se llama INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, cuyo director de psiquiatría es un amigo común, que es el doctor Marcelo Zetkovich, que ellos hicieron una encuesta en más de 10.000 personas, y los resultados son sorprendentemente, digamos, concordantes con los que presentaba Rodrigo, ¿no? En esa encuesta de 10.000 personas se vio que al principio de la pandemia, 5 de cada 10 presentaban algún tipo de sintomatología leve, moderada o grave de ansiedad, y 6 de cada 10 personas, a medida que fue transcurriendo estos 7 meses que ya llevamos de pandemia, presentaban algún síntoma que puede ir de leve, moderado a grave de depresión. Entonces, en ese sentido, parece ser que la pandemia a nivel regional nos afecta a todos por igual. Incluso también, lo que decía Rodrigo, de esos 6 de cada 10 personas, 8 son jóvenes, con lo cual también los sectores más vulnerables son los jóvenes, los ancianos, las mujeres, como coincidiendo con los datos que mostraba Rodrigo. En ese sentido, en una pandemia yo creo que los sectores más vulnerables ya básicamente y per se son los que son vulnerables por fuera de una pandemia. Entonces, los pacientes con patología mental ya de por sí son más vulnerables. Acá se va a sumar también todo lo que la pandemia y las medidas tomadas para contrarrestar la pandemia traen como consecuencia, que es el aislamiento social. Aquello que usamos para defendernos del contagio también de alguna manera nos afecta. Y aquí, por ejemplo, les quiero contar un poco cuál fue la secuencia de lo que fue pasando en Argentina. Al principio, cuando teníamos las noticias de Europa, fundamentalmente, todos pensando que, bueno, va a tardar, va a llegar más tarde, tenemos el diario del lunes, aprovechemos. Hubo como una especie de sentimiento, yo diría no tanto miedo, porque pensábamos que teníamos la noticia de la anticipación nos iba a permitir tomar las medidas suficientes. Y entonces pudimos tomar medidas tempranas de aislamiento y demás, vino una segunda fase que yo llamaría como de la fase de la épica, ¿no? Todos sentíamos que estábamos tomando medidas colectivas para poder vencer a este enemigo común que era el virus. Incluso muchos tenían la ventaja de, bueno, es la primera vez en tu vida que no hacer nada, con no hacer nada, quiere decir quedarte en tu casa, vas a estar colaborando al bienestar general. Y esa fase de la épica, donde incluso también es interesante, después podemos engancharlo con qué es lo que se fue viviendo en el mundo médico y en el mundo de los trabajadores de la salud, ¿no? Pero esa fase de épica después se
se termina porque empiezan a surgir los primeros casos, entonces aparece el primer contagiado que viene de Europa, después ya son 10 los contagios, después aparece el primer muerto, después ya nos empezamos a parecer al resto del mundo, y entonces ya es, bueno, vuelve la incertidumbre, vuelve la preocupación, empieza a intervenir la desinformación, los medios de desinformación, porque, acuérdense, yo no sé si ustedes recuerdan, pero al principio el barbijo sí, el barbijo no, la distancia social sí, la distancia social no, y medios de comunicación nacionales que cada semana, y esto lo conté yo personalmente, cada semana hablaban de un tratamiento nuevo que servía para tratar el COVID. Entonces, para digamos, colaborar más con la confusión general, estaban los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué pasa? La gente siguió con esa incertidumbre y incluso hay una etapa en la cual empiezan a aparecer las teorías conspirativas y empiezan a circular los videos de que esto es un invento de la farmacéutica, de que esto es un invento de los gobiernos y que qué sé yo, y que no sé cuánto, y entonces, o médicos negando la existencia del virus, médicos de grupos un poco desconocidos, con lo cual a la gente eso le sumaba muchísima más incertidumbre. Y cuando los seres humanos estamos expuestos a periodos prolongados de distrés crónico y de incertidumbre, empieza una fase que es la que estamos viendo ahora después de 7 meses de cuarentena, y es un poco lo que contaba Rodrigo, de fatiga mental, ¿no? Ya hay un agotamiento, hay una fatiga mental. Vivir tanto tiempo en la incertidumbre no es bueno. Entonces, en el momento en el que más necesitaríamos cuidarnos, probablemente, es cuando ya nos quedan reservas cognitivas, cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos desilusionados y todavía seguimos sin saber cómo sigue esto, porque la vacuna para diciembre, la vacuna para marzo, la vacuna... Y entonces ahí es donde, y por ahí articulando un poco con lo que decía Iván, es importante desde el punto de vista de las políticas públicas, la claridad en la comunicación, la honestidad en la comunicación, y sobre todo basado, digamos, en evidencia, en sentido común y alejado del oportunismo político, digamos, ¿no? Eso también no podemos negar que el COVID, como cualquier tema, ha sido usado también políticamente por un sector o por otro. Pero bueno, ese es un poco el panorama que hay en Argentina. Digamos, tomando un poco el punto de los trabajadores de la salud, ¿no? Que creo que han tenido una tarea verdaderamente complicada. Primero, por el temor propio de enfermarse ellos mismos. Segundo, por el temor de enfermar a sus familias. Incluso hay casos, todos hemos visto en los diarios, de por ahí historias muy, muy dolorosas de médicos que no podían, cuando volvían a su casa, dormían en la cochera o en el garage para no contagiar a su familia, ¿no? Después de días de un intenso estrés, no poder tener ese vínculo humano sanador del que hablabas tú, José Luis y Rodrigo. Y teniendo que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo, ¿a qué paciente tiene más probabilidades de sobrevivir en función de los pocos respiradores que hay? ¿Sí? Viendo morir a colegas, a maestros, todo eso tiene una carga sobre la salud mental del trabajador de la salud, que yo creo que mucha se está empezando a ver ahora y mucha, como decían, se va a ver mucho más tarde, o por lo menos no sé si tan tarde, pero se va a ver después. Aquí nosotros pasamos, por ejemplo, de una época en la cual todos los días a las 8 de la noche la gente salía a la calle y a sus balcones y hacían aplausos anónimos a los médicos,
por el esfuerzo que hacían, y 2 o 3 meses después, como ha sucedido en otras pandemias, cuando la gente no tiene, o en otras circunstancias, digamos, que ponen en riesgo la salud general, cuando la gente no tiene explicación, cuando la gente tiene miedo, se busca un chivo expiatorio. En algún momento, en alguna peste, eran los judíos a los cuales se los acusaba de envenenar los pozos de agua, después en Inglaterra eran los irlandeses. Y en este caso los médicos pasaron de ser héroes a ser villanos. Entonces, porque eran los que llevaban los contagios a los edificios. Entonces hemos tenido casos de carteles en los ascensores que decían que los médicos se fueran, golpes a los enfermeros. Entonces, digo, ese tipo de cosas que solamente, digamos, suceden cuando hay sociedades que están muy convulsionadas, nos están marcando que el miedo todavía sigue presente, ¿no? Y que el miedo se combate con información. Y a veces los medios de comunicación no ayudan. Entonces, bueno, acá con esto concluyo por ahora, pero sería bueno, como vos dijiste, José Luis, después, cuando uno, digamos, piense en cuál es la mejor manera de poder tratar con ansiedad, depresión y estos síntomas de, digamos, compromiso de salud mental, ver cómo nos manejamos respecto de las noticias y de los medios de comunicación también, ¿no? Gracias, Marcelo. ¿Me he cambiado de equipo? ¿Me copian bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, has traído de nuevo otros elementos que complementan esto. Yo les pido a los tres que abran la cámara y el micrófono porque nos gustaría poder interactuar. Como somos pocos y lo podemos hacer sin levantar la mano, ni enviar chat, ni nada de esto. Has traído un tema a la mesa que es bien profundo. Lo hablábamos ayer con el profe Rodrigo, que puede uno filosofar mucho, pero bienvenidos. Y es el tema del caos. El orden en el desorden. Estamos en un caos. Si no encontramos ese orden, esos patrones, nos vamos a desbaratar, mis queridos doctores y amigos. Y esa es la pregunta siguiente. O sea, una vez vemos nosotros este panorama, lo primero que yo identifico e invito a todos a verlo es que si uno siente algo que no está bien en su día a día, tenemos que acudir a las cifras de Rodrigo para decir, bueno, no soy yo solo, esto tiene porcentajes, esto tiene mucha gente aquí involucrada. Y yo quiero que nos paremos ahí. Todos estamos escuchando que la nueva normalidad. Entonces les tengo dos preguntas breves. Una, bueno, ¿y qué es la normalidad? ¿Dónde termina la normalidad y empieza la afectación de la normalidad? Unida a la segunda, que es, ¿y cómo afecta ese tema a las relaciones interpersonales? Adelante, quien quiera. ¿Cómo afecta a relaciones interpersonales esta nueva normalidad? ¿Y cómo entendemos dónde termina lo normal y empieza lo anormal? Ah, profes. Venga, yo me lanzo, si quiere, al agua para picar la lengua a Rodrigo y a Marcelo. Yo creo, José Luis, que aquí hay un elemento fundamental que excede a la pandemia, pero ha hecho que la pandemia se exceda, y es el mundo de las redes sociales. Esta es la pandemia, digamos, la primera pandemia que vivimos en la humanidad con una masificación de redes sociales. Y si hay algo que es claro, es que las redes sociales son una tribuna muy compleja para informar adecuadamente. Entonces, la pregunta que me surge muchas veces es, ¿qué hubiera pasado con esta pandemia si hubiéramos estado en marzo sin redes sociales? Si no nos hubieran llegado los videos, las noticias falsas fuera de contexto, y cómo hubiera sido la evolución de la humanidad. ¿Cómo hubiera sido si los políticos del mundo entero no hubieran tenido las presiones que tuvieron por redes sociales? Y lo digo porque cuando empezó la pandemia, que teníamos poca capacidad de diagnóstico y no habíamos preparado los sistemas de salud, especialmente en Europa, hubo una mortalidad enorme, superior al 10%. Hoy tenemos
casi 3 veces el número de casos y una tercera parte de la mortalidad entonces. Es decir, la mortalidad pasó del 10% que tuvimos en febrero-marzo al 2.64% que estamos viendo a hoy. Una caída del 80% en la mortalidad. Y entonces lo que uno percibe es que la humanidad ha logrado ganarle a la pandemia en términos de mortalidad por el uso de medidas preventivas, por una mayor capacidad de diagnóstico, porque hemos logrado proteger a las personas más vulnerables, porque la ciencia médica ha evolucionado y porque hemos preparado los sistemas de salud. Y ese triunfo frente a la parte científica de la pandemia ha sido un triunfo pírrico en el tema del miedo. No hemos logrado ganarle al miedo. Ya le estamos ganando a la mortalidad, pero no hemos logrado ganarle al miedo. Y yo creo que tiene mucho que ver con cosas de las que Rodrigo decía, con las redes sociales malinformando o desinformando, y con un caos en donde simplemente el miedo nos está paralizando de entrar en esa normalidad. Yo oigo personas que no quieren salir a la calle hasta dentro de unos meses que llegue la vacuna. La vacuna va a llegar en unos meses, por ahí en 24 o 36. Antes puede que llegue, y no quiero polemizar con nadie, pero antes puede que llegue para los empleados del sector salud, para las personas con enfermedades. Pero de forma masiva a la población, la vacuna va a llegar no antes de finales del 2022 o el 2023. Hoy hay un artículo muy bueno que dice que en España va a llegar en el último trimestre del 2021. Para un país de ingreso medio como el nuestro, eso se va a demorar. Los medicamentos, teníamos 2, la dexametasona y el remdesivir. Ya dicen los de la OMS que el remdesivir no ha dado resultados que se esperaban, por lo tanto nos quedamos con la dexametasona. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento y la salud mental para poder empezar a trabajar. No quiero monopolizar el uso de la palabra, voy a parar ahí, pero sí creo que la nueva normalidad, que entre otras no me gusta la palabra, pero así es, pasa por entender nuestros miedos y empezar a comprender que son las medidas no terapéuticas, como el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, lo que más nos va a ayudar, como nos ha ayudado el preservativo en el HIV, para lo que no hay vacuna, como nos ha ayudado el cinturón de seguridad para los accidentes de tránsito, como nos ha ayudado el toldillo para la malaria. Es decir, acá no podemos esperar milagros, sino empezar a reconocer el miedo y a conversarlo para racionalizarlo y volver a la vida cuanto antes sin causar mayor deterioro económico y social. Gracias, Iván. Aquí los retos empiezan, ya estando en mi equipo veo los mensajes y creo que la doctora Beatriz Guzmán dice que no existe una nueva normalidad, que es un término mal usado. Doctores, adelante. Que no hay nada de nuevo ni de normalidad. Profe Rodrigo, ¿estás ahí? Iván lo menciona, doctora Beatriz, que el término de nueva normalidad quizás es una necesidad de adaptar una situación coyuntural. Digamos que todos de alguna manera hemos tenido que hacer una serie de ajustes en nuestras formas de conducta y de comportamiento y pasar, yo siento que salir de casa y volver a la vida y intentar enfrentar ese miedo, todos lo hemos vivido y lo hemos padecido, y seguramente pongámosle entre comillas nueva normalidad, pero es como intentar retomar el paso después de lo que hemos vivido y sentido, que ha estremecido el aparato psíquico de todas las personas. Y en ese sentido creo que no salir corriendo o pasar el río de un solo salto, sino aprender a pasarlo de piedra en piedra, es decir, tener que dar un pasito, apoyarnos en la piedra siguiente y otro paso, pues pienso que la acepción de nueva normalidad es una manera de graficarlo o encontrar una palabra de esas que genere una visión de contexto. Pero allí, porque tal vez nadie podrá salir con absoluta tranquilidad corriendo, sino que todos haremos pasos lentos en lo posible. En la medida que los sintamos seguros, vamos disminuyendo el miedo. En la medida que nos sintamos más confiados, vamos disminuyendo el miedo. Pero ahí viene la discusión que tú planteabas, José, la visión de la normalidad. Y yo creo que la normalidad
por lo menos en lo mental, es compleja, porque hay una norma, una normalidad que es estadística, que está dentro de los promedios, pero cada cual nos adaptamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que monitorizarnos a nosotros mismos para ser capaces de entender cuándo nuestros comportamientos se vuelven disfuncionales, displacenteros, que definitivamente nos traen repercusiones sobre nuestro funcionamiento cotidiano. Es complejo, habría una serie de cuentos y de chistes de que qué es normal, porque a lo mejor las horas de sueño, por ejemplo, para ti y para mí son distintas, o quien trabaja de celador, pues dormiría más en la noche que en el día, cosas en esto, quien hace turnos, entonces no hay una norma específica. Ya cuento un cuento de lo que es la normalidad en psiquiatría, pero no es el tiempo. Entonces yo creo que es más ese proceso subjetivo que aún hoy en día está traducido también en la medicina de otros sistemas, que es la medicina personalizada. Seguramente lo que te afecta a ti, a mí no, y lo que me afecta a mí, a ti sí. Entonces yo creo que allí habría procesos en ese sentido. Gracias, Rodrigo. Gracias. Digo, coincido con Rodrigo, es difícil definir qué es normalidad, ¿no? De hecho, no en este contexto, sino que siempre fue difícil decir qué es normal. Es lo estadístico, es aquello que se acerca más a un ideal. Entonces, la nueva normalidad implica que antes la estoy comparando con la vieja normalidad, pero las circunstancias están cambiando permanentemente, con lo cual sí entiendo que es un término provisorio para definir lo que está sucediendo. Ahora sí lo que creo, y bueno, y por ahí sí aquí podemos empezar a conversar, es que si bien cada persona es un mundo, podemos atisbar algunas cuestiones más generales que por ahí sí podrían servir para atenuar el miedo, ¿no? Y el miedo tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, en primer lugar, lo que podemos hacer es tratar de conocer un poco más. Y conocer un poco más es ir a fuentes serias, no leer cualquier cosa que ande circulando por ahí. Entonces, en ese caso, desintoxicarnos un poco del exceso de información, ¿no? Porque cualquiera dice cualquier cosa y no toda opinión tiene el mismo valor. No es lo mismo la opinión del peluquero sobre la vacuna que la opinión del CDC de los Estados Unidos, digamos, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, como decía Iván, ¿cuál es el rol de las redes sociales? Yo creo que en parte es culpable de este tipo de mala información, pero en parte también es muy bueno. O sea, las redes sociales han venido a permitirnos el contacto social que nos estaba impidiendo el distanciamiento físico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, manejar bien las redes sociales, sobre todo para gente mayor y que está sola, es muy bueno y es una herramienta muy importante y que no hay que desaprovechar. ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, en psiquiatría nos ha venido muy bien la posibilidad de tener teleconsultas por medios virtuales. Rodrigo hablaba Iván hablaba de cuidarse, distanciamiento físico, barbijo, medidas de protección. También eso debería servirnos para bajar el miedo. Hay gente que él nombraba que tiene miedo a salir a la calle, incluso en algunos, digamos, medios no profesionales lo han bautizado como el síndrome de la cabaña, ¿no? Como que me quedo, no es un síndrome o un trastorno especificado en ningún manual de psiquiatría, pero se lo llama el síndrome de la cabaña, que es la gente que tiene miedo a salir a la calle, tiene miedo a exponerse a esta situación. Entonces, si nosotros educamos a la gente en un empoderamiento responsable, ¿sí? Es decir, mire, esto sí puede hacer, esto no, y en esto sí, ahí lo engancho con lo de salud mental que decía Rodrigo. Tenemos que tener posibilidad de ir a una plaza, de caminar, los niños tienen que moverse, los niños tienen que correr, los niños tienen que juntarse con otros niños. Ahora, todo eso, por supuesto, no
sin tener en cuenta las medidas de seguridad. Pero no esperar que todo venga de afuera, porque el afuera está muy confuso. Entonces tratar de educar en un empoderamiento responsable. Digamos, ¿qué es lo que yo puedo ir haciendo y qué está dentro de mis posibilidades como para ir reduciendo esa angustia, esa ansiedad y ese miedo? Y eventualmente, obviamente, consultar a un profesional. Gracias, Marcelo y profes. Fíjense ustedes que ahí necesariamente este tema que estamos viendo ahora como parte de lo normal, ya no hablemos de la nueva normalidad, sino de lo normal, es que precisamente hemos tenido que iniciar campañas de lucha contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género, contra el maltrato intrafamiliar, en todo sentido, en las dos vías, hablemoslo así, porque es equitativo. Y para mí es impensable, yo les confieso, mi esposa Clarita, que es mi psiquiatra de cabecera, simplemente cuando ve que una conversación no va a fluir, se levanta y dice, se rompió la comunicación muy cariñosamente. Y uno entiende, hasta aquí llegamos, no hay que seguir avanzando en esto. Pero, ¿cómo hacemos, doctores? ¿Cómo hacemos para prevenir, para que nos quede en esta segunda etapa, después de la información, algo en común y construyamos la comunicación? ¿Dónde están las claves para evitar, para prevenir la violencia intrafamiliar? Profes, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es uno de los retos más importantes, todas las formas de violencia. Yo por eso he insistido mucho en que la violencia es un fenómeno social importante, que tiene que ver con la salud mental, pero yo, quizás por mi oficio, hablo del acto violento. Entonces, sin lugar a dudas, hay señales de alarma. Hay señales de alarma. Ahora, algunos comentarios frente a esta situación de esta violencia, de los feminicidios y estas agresiones a las mujeres, de un hecho muy sonado en Colombia. Pero lo que hay es señales de alarma. Tú bien dices, como la colega Clarita nos dice, que empieza a identificar unas señales de alarma, que empiezas a subir la voz, que empiezas a dejar de oír, que empiezas a golpear la mesa, que empiezas a tirar las puertas, que empiezas a ponerte intransigente. Sin lugar a duda, pues proseguir en ese mismo camino, pues se llega al mismo sitio, a generar situaciones de violencia. Y hay algunas personas que tienen dificultades para manejar el control de los impulsos. Entonces, esas personas tienen comportamientos, estoy muy seguro, de tiempo atrás, y que esos comportamientos terminan expresando situaciones de violencia, de agresión, y lo que se permite se repite. Entonces, esas situaciones yo creo que hay que abordarlas, intervenirlas de manera juiciosa y pronta. Gracias, Rodrigo. Lo que se permite se repite. Interesantísimo. Iván, ¿cómo hacemos aquí para que la política funcione, hermano? No, esa sí es la del millón. No, yo creo que en esto, y Rodrigo me ha oído eso varias veces, hay que precisamente salirnos de la política y empezar a hablar de la salud mental en primera persona. Y lo que antes estaba pasando en muchos sitios, voy a mencionar 5 sitios: la casa de los abuelos, los amigos, el colegio y el trabajo del papá y la mamá, pasa hoy todo en un único espacio. Y la casa se volvió colegio, y la casa se volvió una sala de Zoom, y la casa se volvió oficina, y ese estrés físico, sin sol, sin viento, ha sido complejo. Creo que ser, digamos, papás, empleados, profesores, esposos, y aumenta el estrés. Y yo creo que Rodrigo lo decía muy bien en su introducción, la alteración de los procesos físicos asociados a estas cuarentenas o semicuarentenas en las que estamos, van incrementando todas las causas. Entonces yo creería, José Luis, que es tan fácil, como hablábamos contigo ayer, decir, no, es que oigo gritos y me parece que mi vecino le está pegando a mi vecina. Pero es tan difícil darse cuenta que durante esta pandemia, por ejemplo, estamos teniendo nosotros un consumo problemático de alcohol, o estamos viendo deprimido a un hijo, o lo estamos viendo desconectado y aislado. Es decir, yo creo que acá
si bien la política da un marco, lo más importante es poner sobre la mesa los elementos con una buena conversación, hablarlo entre nosotros, reconocerlo, pedir ayuda, porque muchas veces esto no es fácil hablarlo. Digamos, hay un amigo que dice, no, mi señora es brava profesional. Hay diferentes niveles de bravo. La de él es brava profesional. Y a veces cuando, como dice Rodrigo, cuando yo empiezo a darle el golpe a la mesa, alzar la voz, pues esa conversación, frenarla es difícil y puede derivar en ese ataque que está mencionando Rodrigo, en ese acto de violencia. Entonces yo creo que no es solo empezar por reconocerlo y sentirlo acá, sino buscar ayuda una vez se identifican los temas y hay múltiples canales de ayuda. Yo pienso que esos temas de violencia que son invisibles hasta que aparece un ojo morado, una mujer asesinada, un niño violentado, dan muchas señales y a veces simplemente parecemos querer mirar hacia el otro lado por la dificultad que tenemos de abordarlo como seres humanos. Entonces, me parece que ese reconocimiento, José Luis, de una situación en nuestra casa que empieza siendo sutil y se va volviendo cada vez más marcado, es una buena puerta para trabajar en el proceso. Gracias, Iván. Gran invitación a mirar hacia adentro. Hacia adentro primero se nos dificulta. Adelante, Marcelo. No, iba a decir, José Luis, que lo primero que creo que hay que hacer es nombrar a tu mujer como ministra de Salud Mental. ¿No? Esta sería una muy buena medida para que nos diga cómo se hace. Pero sin llegar un poco a los casos que comenta Iván, que me parece que ya son casos de extrema gravedad, ¿no? Donde hay una violencia intrafamiliar que puede llevar a, digamos, a ya violencia física seguida de muerte. Creo que en el aspecto cotidiano más común y más leve, lo que nos puede ayudar es en estas casas búnker, como la definí Iván, ¿no? Donde de pronto el living pasa a ser el gimnasio, la habitación de los padres pasa a ser el aula, y así todo pasa a ser todo, la interacción es mayor, porque no nos olvidemos que los niños habitualmente están en el colegio y hoy los niños están todo el tiempo en la casa. Hay padres que van y vienen del trabajo, pero por lo menos en Argentina los colegios siguen cerrados. Entonces, creo que una medida importante que podemos tomar es, por supuesto, el diálogo, el respeto por ciertos espacios y unas rutinas y orden, donde se establezcan horarios para cada cosa y donde cada uno sea responsable de cumplir con ese horario, porque si no, de esa manera, de la otra manera, mejor dicho, hay mucha superposición de lugares y de tiempos, y eso aumenta la violencia intrafamiliar. Entonces, si tenemos rutinas que nos ordenan a cada uno y nos bajan la ansiedad a cada uno, entonces, al mismo tiempo nos evitan confrontar con el otro. Entonces, en ese sentido me parece que una rutina y un plan de convivencia explicitado dentro de la familia y no dejar las cosas a la espontaneidad, me parece que puede ayudar mucho. Gracias, Marcelo. Nos preguntan y estamos llegando al final. Esta vez lo pusimos hasta las 11, pero creo que 10:45 estará bien si nos acompañan todos. Me preguntan por la salud mental de los niños. ¿Cómo hacemos para protegerla? ¿Qué dicen, profes? ¿Qué dicen? José Luis, yo creo que hay un tema bien importante y quiero partirlo en dos. Lo primero, y ya lo han dicho tanto Rodrigo como Marcelo y tú mismo, en palabras de cada uno, es crear una visión de para dónde vamos. Yo creo que hay que entender cómo queremos manejar esta pandemia. Si yo pudiera decir mi visión es cuidarse, pero avanzar en la reactivación y la recuperación de las actividades.
Yo creo que más cuarentenas, más aislamientos van a traer más sufrimientos, van a dilatar las citologías que no hemos hecho, las mamografías, las enfermedades crónicas, pero además van a destruir el empleo, van a exacerbar lo social. Entonces, creería que lo primero es construir una visión y decir, mire, esta es la visión y vamos a ir moviéndonos alrededor de esta visión. Pero es increíble que hoy no sepamos si acá nos vamos a volver en cuarentenar o no. La gente tiene miedo de hacer cosas y yo creo, y voy a decir algo que puede sonar muy duro, pero lo digo con el ánimo de construir, es que mientras a las 5 o 6 de la tarde nos sigamos acostando contando casos y contando fallecidos, va a ser imposible cambiar la narrativa y la visión de la pandemia. Y contesto la segunda parte de tu pregunta, digo, creo que dentro de esa visión, al menos es la que yo tengo, debemos abrir los colegios. Esos espacios búnkers que decía Marcelo, no son protectores para los niños, en muchos casos. La pérdida del relacionamiento social, la pérdida de la escolaridad presencial. Ayer estábamos, le contaba a Rodrigo, visitando un par de colegios al sur de Bogotá y ese colegio había descubierto que había cerca de 100 niños, estoy hablando de un colegio de más o menos 1000 niños, que no tenían conectividad. Entonces desarrollaron una sala para hacer virtualidad presencial, es decir, los niños que no tienen conectividad en su casa van al colegio y se conectan desde los computadores del colegio para empezar a asistir al colegio. La sala tiene cerca de 20 o 30 escritorios con sus computadores, con un distanciamiento apropiado, con ventilación. Y tristemente, José Luis, no hubo ninguno de los papás que no tenía conectividad que hubiera decidido mandar a sus hijos a aprender por virtualidad. Es decir, lo que estamos viendo es que esos niños ya no van a volver al colegio. Esos niños hoy hacen parte de bandas para mendigar, para criminalizar, y los hemos perdido del sistema educativo. Entonces, yo creo que la forma más importante, hoy hay suficiente evidencia científica que el mayor riesgo está en los adultos y no en los niños, es reabrir colegios, jardines, centros de desarrollo de primera infancia y empezar a trabajar en ese modelo de alternancia cuanto antes para que los niños también puedan ocupar su espacio. El riesgo físico de un niño es 44% menor que el riesgo físico de un adulto frente a condiciones normales. Entonces no habría razón para dejar de protegerlos en los ambientes que son diseñados para que aprendan, se desarrollan y crezcan más sanos y más seguros que en algunos casos en sus casas. Sí, yo creo que ha sido uno de los motivos de discusión más grande el tema de los niños. Porque los niños han sido, yo sí creo que los grandes héroes, así a pesar de que en ellos el concepto de héroes, yo a veces el concepto de héroes para profesionales de la salud, nunca me pareció como el más adecuado. Yo no veo a Batman y a Superman dejando de almorzar y dejando de preocuparse. Entonces yo creo que es importante esto. Pero los niños sí tuvieron una ruptura muy particular, porque pues está claro que los niños son quienes menos riesgos tienen de afectar su salud física y terminaron teniendo un cambio muy brusco, muy abrupto de su funcionamiento. Y quizás se pensó de una manera inicial de que el colegio como tal solo tenía una función puramente informativa, es decir, el colegio no es aprenderse las tablas de multiplicar, el colegio son todos los elementos de motricidad fina, el jugar con arena, el tener juguetes. En chicos más grandes, el aprender a perder, a ganar, a socializar, son fenómenos relacionados con la formación aún. Adolescentes, ¿cuántos de estos chicos que esperaron con cuánto tiempo graduarse y la celebración porque así habían visto a su hermano y a sus amigos y pues se enfrentaron con una realidad chata? Y en eso yo creo que toca, como plantea Iván, acelerar el paso. Hay que acelerar el paso. Ya se empiezan a presentar datos de generación COVID, aún lo comparan con unos datos del Hikikomori, de
una entidad clínica que han descrito los japoneses, de que chicos más oscuros, más en la virtualidad, con menos interés por socializar, con menos interés en establecer contactos. Entonces, sin duda, yo creo que allí hay que hacer una intervención juiciosa, pronta y generar movimiento. Si seguimos por la misma ruta, llegaremos al mismo sitio. Pero también tener claro que si esto en el ambiente, Iván ahora ha llamado la atención sobre lo que sucede con los chicos no solo esos fenómenos de que cuántos no pueden recibir la educación, si estamos hablando en Bogotá. Imagínense ustedes lo que sucede en el área rural, donde la penetración del Internet es absolutamente baja, pero también el compromiso físico. Hay niños descritos con casos de dentulismo, porque es que los niños tomaban el vasito de leche, la taza de leche en el colegio, en la escuela donde iban. Entonces la caída de dientes por los problemas de calcio se están evidenciando. Yo sí creo que toca ser un poco más audaz en las medidas que se están dando. Y también con los padres generar elementos pedagógicos, porque es que a los niños no los ilustra uno, pues un niño y en una conferencia de estas, hacia algunos, y agradezco los comentarios que nos hacen en el chat, les parezca agradable. Un niño no aguanta 5 minutos una conferencia, entonces no tenemos que ilustrarlos. Con los niños hay que acercarse en la casa de una manera distinta. Con los niños el juego, el dibujo, son procesos de explicarle más esos fenómenos que la ilustración pura, chata de la razón. Y en los adolescentes también son fenómenos particulares. Es cierto que todo un día de reggaetón pues nos desespera, pero también es cierto que un día, por más de que me gusta mucho el tango, Marcelo, y tengo mis sitios allá en Buenos Aires querido, pero también un día de tango todo el día para un adolescente no se la aguanta. Entonces tenemos que empezar a encontrar las formas de generar negociaciones para hacer más fácil la convivencia en estos días difíciles. Una anécdota respecto del efecto de la pandemia en los niños. El caso me lo contó el padre de este chico, ¿no? Un niño muy pequeño, que, digamos, cuanto más pequeño, más impacto tiene en el desarrollo de su estructura psíquica, porque el chico nosotros adultos manejamos la información de una manera, porque ya estamos formados, pero el chico está en pleno proceso de formación. Entonces, al chico lo agarra esta pandemia dentro de su casa, sin poder salir, y el padre muy, digamos, enajenado, viendo televisión todo el día con los datos de los muertos y demás, y qué sé yo, y como a los 2-3 meses le permiten una cierta salida, y el padre va con el niño a un supermercado a comprar algo de comida, y entonces el chico le dice: papá, aquí afuera hay gente viva, le dice el chico, ¿no? Gente viva, como si estuviese viviendo en Zombieland, y para el chico la realidad es la que veía a través de la televisión. ¿Sí? Entonces digo, en una mente que se está formando, coincido absolutamente con lo que dice Rodrigo, que hay que tratar de llegarle por todas las maneras que uno pueda, dentro de su nivel de comprensión. Dibujos, gráficos, juegos. Si son un poquito más grandes, ya se les explica lo que es un virus, una enfermedad, a su nivel de comprensión. Pero los chicos son un sector altamente vulnerable en esta pandemia, porque están en formación. Entonces, nosotros conocemos un antes de y un durante, pero los chicos, pensemos que un chico de, no sé, 4 años vivió un 25% de su vida en pandemia. Entonces, esto me parece que tenemos que prestarle muchísima atención a los chicos, porque los chicos se expresan mucho menos verbalmente y se expresan más con sus acciones y actitudes. Hay muchas regresiones, muchos episodios de irritabilidad y demás. Así que me parece que el tema de los niños es fundamental. Sí, gracias a los tres. Yo, retomando algo que mencionó Rodrigo sobre los dientes de los niños por estas circunstancias, ayer me comentaba mi endodoncista
que las urgencias que están llegando a su consultorio tienen mucho que ver con fracturas dentales por bruxismo, porque toda esta presión y esto está ocasionando eso. Así que todos con mucho cuidado a acostarse relajados. Y ahí viene un último tema, agradeciendo a todos, y es breve, solo para 5 minutos y hacemos un cierre. Agradeciendo a todos quienes nos han puesto preguntas, algunas relacionadas con cómo manejar el temor, cómo manejar la incertidumbre. Creo que las hemos venido tratando de abordar muy acertadamente por parte de los panelistas. Pero no podemos dejar pasar antes de irnos, doctores, las señales de alerta que debemos tener presentes frente al tema de abuso de sustancias psicoactivas y de adicciones. Por favor, brevemente cada uno, para que no nos pasemos de 5 minutos entre los 4, ¿qué debemos tener presente en estas circunstancias para no caer en abuso de sustancias psicoactivas? Adelante. Yo pienso que el ansiolítico, desde los tiempos inmemoriales, el ansiolítico más usado lo venden en la esquina, que es el alcohol. Yo le pregunto a veces a mis estudiantes que cuál es el ansiolítico más usado, y es el aguardiente y la cerveza. Todos me contestan que una benzodiazepina o que una cualquiera, y es el aguardiente y la cerveza. Entonces, sin lugar a dudas, muchos han encontrado en algo que produzca alivio a todos estos datos que hemos presentado en el alcohol, un ansiolítico para las situaciones, y otros han encontrado pues sustancias de abuso, cannabis, que es el que más se ha incrementado, pero en otras sustancias también. Entonces, sin lugar a duda, yo tomaría una pauta general, pero también nadie puede negar, y también en primera persona, de que a veces tomarse una copa de vino trae cierto alivio y cierto gusto, café. Entonces, trae mucha sensación de bienestar. Entonces, obviamente, si esto se vuelve lo de siempre, si esto se vuelve una conducta repetitiva, y esto se vuelve casi como los conceptos para definir lo que es la conducta adictiva, de tolerancia. Entonces esto ya es que necesito el ansiolítico todos los días, y ya no es una copa, sino la botella de vino. Entonces, sin lugar a dudas, son señales de alarma que algo está sucediendo y que debo revisarlo con mayor detalle. Concreto, Rodrigo. Un agregado simplemente, por ahí puede sumar a lo que dice Rodrigo, que es tener contacto con aquella gente que vive sola. Porque la gente que vive sola, cuando uno vive en familia o en comunidad o pareja, el otro a veces le sirve como nivel. El otro le señala, che, te está yendo la mano, estás tomando demasiado. El que vive solo no tiene tanto ese parámetro. Entonces, por ahí, esa comunicación constante, por ahí frecuente, con familiares, amigos, que uno sabe que pueden estar pasándola mal, yo preguntar abiertamente, la verdad, preguntar abiertamente, che, ¿cómo venís con esto? Y me he llevado más de una sorpresa de amigos que me decían, mirá, la verdad que estoy mal, porque estoy tomando muchísimo. Entonces, y no me lo hubiesen dicho, yo no lo hubiese preguntado. Por supuesto que no es mi primera pregunta, obviamente, ¿no? Hola, ¿cómo te va? ¿Cuánto tomaste hoy? Pero en la conversación, estar atento a esas personas que viven solas, no solamente por este tema, sino por los síntomas también de ansiedad y depresión y de empeoramiento, porque ellos no tienen un espejo en el cual que les señale que la cosa se puede estar agravando. Yo no soy experto, no soy psiquiatra ni nada, pero me sumo desde lo que creo que es importante expresar, y es la sutileza de los cambios. Yo quiero insistir en eso porque nadie se vuelve abusador de sustancias de domingo a lunes. Empieza a haber una serie de señales y empieza a vivirse de una forma importante. Quiero compartir algo con respeto. La historia mía en esta cuarentena con un hijo adorado, divino, que está jugando más tiempo del que yo quisiera un videojuego.
Y eso empieza siendo una tontería, pero se va volviendo un problema con la mamá, conmigo, y se va volviendo un problema cada vez más grande. Y no pasó de la noche a la mañana. Y ayer tuvimos la fortuna de hablar con él largo rato y empezamos a plantear formas de encontrarnos en un punto medio. Ni prohibirse, lo que creo que no es la salida, ni dejarlo hacer lo que él quiere, que creo que tampoco es la salida, sino ir encontrando dónde, y tal vez lo decía Marcelo ahora, es tan difícil decir que es normal y que no, pero sí, los videojuegos hoy les permiten conectarse con otros niños, pero cuando dejan de visitar a la abuela, cuando dejan de cumplir con el estudio, cuando comen más de la cuenta, cuando no se paran en horas, entonces pensaría que tal vez, José Luis, es estar atento a señales sutiles, a señales mansas que se van volviendo cada vez más severas y que cuando uno no logra percibirlo a tiempo, seguramente terminan teniendo una dificultad mayor de abordaje si uno no las ve o, como decía hace un momento alguno, no las quiere ver. Gracias, Iván, y a los... José, yo sé que es un minuto lo que queda, pero ya que se habló, curiosamente han bajado. Inicialmente hubo un pico en suicidio y bajó, pero también algunas personas empiezan a tener pensamientos oscuros, difíciles, hablar de cosas relacionadas con la muerte. Y prevenir es preguntar, prevenir es preguntar. Prevenir es preguntar. El doctor Iván Darío, otra de mis gratitudes, nos acompañó desde el ministerio en la campaña de prevención del suicidio y creo que evitamos muchas muertes, salvamos muchas vidas con esa campaña, donde era eso, sencillo. Prevenir es preguntar. Alguien que empiece a hablar de eso, pregunte clara y abiertamente. Y seguramente podemos evitar desenlaces mucho más difíciles. Gracias, Rodrigo. Excelente. Eso en abuso de sustancias. Sí, y muy necesario en este punto. Yo les pido a los tres que me hagan un cierre breve, en 2 frases, de cuáles son los mensajes para llevarnos todos y agradeciéndole a todos quienes han estado aquí conectados. Mantenemos una audiencia superior a 350 en este momento. Gracias. Un mensaje de cada uno, por favor, para cerrar. Y con un abrazo muy grande y una lástima inmensa de que este espacio se nos acabase. Iván me dijo ayer, necesitamos 3 días y 3 noches. Yo creo que 5 todavía no alcanzarían. Un mensaje, profe Rodrigo, ya que estás ahí en la principal. Para mí, no 2, 1. Que no nos olvidemos que el equilibrio emocional también se rompe. Excelente. Gracias, Rodrigo. Iván. ¿No? Yo simplemente nuevamente agradecer el espacio y no cansarnos de hacer visibles los temas de salud mental y de afrontarlo desde la primera persona sin temor de nuestros problemas para poderlo conversar con otros y conectar alrededor de estos temas tan difíciles de abordar entre todos. Gracias, Iván. Marcelo. Yo quiero terminar con hay una frase de la novela La peste de Albert Camus, que es sobre una peste que sucede en la ciudad de Orán, en Argelia, y que dice así, la voy a leer porque la quiero leer bien. Dice, algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio, como la compasión, el altruismo, la solidaridad. Yo quiero quedarme con eso, ¿no? Que esta pandemia sirvió para ver cosas muy, muy, muy buenas de los seres humanos como comunidad, ¿no? Y con eso me quiero quedar. Gracias, gracias, Marcelo. Yo solo les digo a todos, esto que parece caótico tiene patrones y existe un orden en el desorden. Tengámoslo presente. Y presidente de mi junta directiva, Pablo Echeverri, tienes la palabra para cerrar. Gracias por acompañarnos. Bueno, simplemente agradecerles nuevamente otra vez a los panelistas de lujo, nuestros invitados de hoy, José Luis. Creo que el tema, como siempre nos pasa en los Clash, da para más. Nos quedamos con sensación, con ganas de tener un poco más de espacio. Personalmente en la charla y en las últimas reflexiones, como se fue dando la dinámica de la charla, creo que se fue tornando más a orientaciones espirituales que a todo el conocimiento médico, pero bueno, creo que de eso se trata también y de esto también aprendemos, ¿no? Así que me parece muy, muy rico lo que recogemos como conclusión de todo el Clash. Agradecerles de vuelta.
y nos quedamos pensando, cada día es más difícil tener otros temas nuevos para tener a la audiencia con ganas de escuchar y sentarse 1 hora y media a entender y conocer un poco más. Así que bueno, por ahí teníamos algunos temas pendientes. Hay, como siempre, la política se mezcla en los temas de actualidad, y tal vez el próximo tenga que ver con algo de política que en Colombia se empieza a calentar cuando falta cada vez menos para nuevas elecciones. Muchas gracias de vuelta, doctor Rodrigo, un placer inmenso tenerlo acá, gran referente en el país de la psiquiatría. Doctor Iván Darío González, Gracias, de vuelta, muchísimas gracias. Marcelo, un abrazo, como siempre, un amigazo, y un placer escucharte, Marce. Gracias a todos, amigos, en nombre de Asinfar, otra vez por estar con nosotros, y nos vemos en la próxima. Muy amables, gracias. Gracias, Pablo. Chao a todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Pablo. Gracias. Hasta luego, Iván, José Luis y Marcelo. Un gusto. Chao. Igualmente, Rodrigo, Gracias ya a nos todos. estaremos Y a viendo. todos los que nos siguieron, mucha gente, qué alegría. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, muy buen espacio. Cuiden la Muchas salud. gracias. Iván, mucho gusto. Rodrigo, nos estaremos viendo. Seguro. Saludos a la gente, Marce. Sí, le mando tus saludos, sí. Chao. Ya se está desconectando.